Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión nos encontramos con lo que vendría a ser un nuevo capítulo de mi feed. Lo sé, Wanda, lo sé perfectamente. No esperaba que actualizara esta semana y ni yo tampoco, pero terminé el capítulo hace 2 semanas. Sí, hace 2 semanas lo terminé, pero hasta ahorita había tenido chance de editarlo y finalmente lo terminé y por eso se los traigo el día de hoy. Ahora, vamos a comenzar diciendo esto. Arco 3 está aquí. Y tenemos 4 episodios, ¿sí? 4 episodios que van a marcar lo que vendría a ser el juicio de Sasuke. ¿A qué me refiero con esto? Que van a desarrollar las consecuencias de la captura de Uchiha Sasuke. Después de ahí ya veremos qué pasa, pero sí les puedo decir que Sasuke retoma el protagonismo. En estos 4 capítulos todavía no, pero ya después de que pase el juicio, Sasuke se vuelve a ser el protagonista. Ya no se van a dividir las historias, simplemente van a ver escenas de personajes, pero ya no va a estar centrado en otras tramas como pasó con Shinobi. Esto lo aviso para las personas que tengan preguntas si esto va a pasar y no. Simplemente van a estar más escenas con más personajes para que la historia se desarrolle completamente. Ahora sí, ya aclarado ese punto, quiero comenzar de una vez con el capítulo. Quiero sus opiniones, sus comentarios de lo que les parece este inicio de arco y lo que esto significa para los personajes que aparecen aquí. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el capítulo el día de hoy. Ahora. Arco tercero. La luz del mañana. Capítulo 29. Lo que debió ser. 16 de abril del 2012. Yodo Issei, un joven de solo 17 años de edad, se encontraba recostado en el campo de su secundaria. Las clases aún no habían comenzado, y él había decidido quedarse un tiempo más antes de dirigirse hacia su aula. A simple vista, aparentaba ser un ser humano normal, rasgos japoneses destacaban en su cuerpo y rostro, lo que le daba una apariencia sencilla y nada ostentosa. Un japonés corriente en todos los aspectos. Al menos, eso era lo que la mayoría de las personas podrían pensar a simple vista, sin saber que debajo de esa apariencia normal, se encontraba un guerrero. Un humano poseedor de una de las Longinus más poderosas que el dios de la Biblia había creado para los humanos. Un arma capaz de matar dioses y que ahora únicamente quedaba en su memoria. Issei-senpai, ¿qué estás haciendo aquí tan temprano? La suave voz de una niña fluctuó en los oídos del castaño, provocando que su mirada se encontrara siendo dirigida hacia la dueña de la voz. Akura Yui, una estudiante de primer año que había comenzado sus clases durante el inicio del ciclo y que por algún motivo había tomado la costumbre de encontrarse con él todas las mañanas, se encontraba parada enfrente de él, mirándolo con su habitual sonrisa mientras jugaba con su pelo. Yui-chan, sabes muy bien por qué estoy aquí, es mi rutina habitual venir y acostarme por un rato, antes de comenzar las molestas clases. Rascándose la mejilla lentamente, Issei sonrió divertido mientras la niña se sonrojaba por su comentario. Eso lo sé, senpai. Es simplemente que hoy viniste más temprano de lo usual. Inclinándose levemente mientras jugaba con sus dedos, la chica de cabello castaño respondió, su rubor presente mientras miraba al suelo. ¿Más temprano de lo habitual? ¿Acaso me estás acosando? Llevándose la mano hacia su boca, Issei fingió sentirse asustado y sonrió divertido, cuando notó como el nerviosismo de su querida Kohai empezaba a aumentar. Yo no. Levantándose lentamente, Issei se puso de pie, y con un simple movimiento de mano, acarició la cabeza de la niña. Es broma, Yui, simplemente te estoy molestando. Además, si en dado caso me estuvieras acosando, no sería algo que me disgustaría en lo más mínimo. Retirando la mano del pelo de la niña, Issei se empezó a alejar lentamente, sus manos viajando hacia sus bolsillos. Issei-senpai. Esperar. Deteniendo su avance ante el repentino llamado, Issei se dio media vuelta justo a tiempo para ver cómo Yui se inclinaba y le ofrecía una caja. Esto es... Él trató de decir, pero la chica ya había comenzado a hablar. Por favor, acéptalo, Issei-senpai. Esto es tu regalo, sé que no somos amigos y que solo somos conocidos que hablan cada mañana. Pero me enteré de que hoy era tu cumpleaños por parte de un profesor y quería darte un obsequio. Inclinándose aún más. La chica se quedó quieta, su nerviosismo amenazando con volver mientras más tiempo pasaba en esa posición. Por favor, tómalo, esto es vergonzoso. Ella pensó para sí misma, su miedo a ser rechazada estaba presente. Después de todo, nunca antes había hecho algo como esto y sentía que tal vez había dicho algo mal. Eso es muy lindo de tu parte. Sintiendo que el peso sobre sus manos se aligeraba, ella levantó su mirada y se encontró viendo la sonrisa más hermosa que alguna vez había visto. Muchas gracias, Yui-chan, esto es algo que atesoraré por mucho tiempo.
Acercándose lentamente hacia la niña, Issei se inclinó levemente y le depositó un casto beso en la mejilla, provocando que el rostro de la chica se convirtiera en un tomate. Creo que me iré yendo a clases, Yui-chan. Nos vemos mañana. Y recuerda, aunque solo nos veamos una vez al día, en estos 4 meses que te he conocido, te has convertido en una buena amiga. Volviéndose a girar, Issei siguió su camino en dirección a la academia, ignorando por completo el manojo de nervios y rubor en el que Akura Yui había quedado después de su acción. Issei. La niña trató de llamar al castaño, pero cuando finalmente se recuperó, ella se dio cuenta de que el chico ya se había ido del lugar. Dentro de la academia de Kuo, la figura del castaño caminaba por los pasillos, su habitual sonrisa plasmada en su rostro mientras pasaba a cada estudiante que lo miraba con admiración. Miren todos, es Issei-senpai. Es tan guapo. Demonios, ¿cómo puede ser tan listo? Estos y más comentarios positivos eran enviados hacia su persona, mientras más estudiantes pasaban a su lado. Yodo-kun. Deteniendo su avance. Issei se detuvo, la voz que lo había llamado era conocida para el chico. Rosueise-sensei, ¿sucedió algo? Issei preguntó, su mirada nunca quitando esa sonrisa por la que ahora era conocido en la academia de Kuo. De hecho sí. Verás. Necesito salir de la escuela por unos asuntos personales y el director no tiene ningún reemplazo para mis 2 clases de primer año. Veo, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondiendo formalmente, Issei levantó una ceja con curiosidad. Una idea de las intenciones de su maestra ya girando en su mente. Verás. Le pregunté al director si podía delegar a alguien mis clases durante mi ausencia, y él estuvo de acuerdo siempre y cuando la persona de mi elección fuera alguien que cumpliera con ciertas condiciones de conocimiento y tú encajas perfectamente en todas ellas. Sin esperar a que su profesora terminara de hablar, Issei se dio media vuelta, la intención de huir claramente visible para todos los que estaban a su alrededor. No puedes irte. Agarrando el brazo derecho del castaño, Rosueise lo acercó hacia ella, y le impidió cualquier movimiento que el chico pudo hacer para escapar. Profesora, ¿qué está haciendo? Si no me suelta voy a llegar tarde a mis clases. Issei dijo, su expresión mostrando preocupación por su historial de asistencia. Oh, si eso es lo que te preocupa, ya he recibido permiso del director para que puedas saltarte todas tus clases el día de hoy, así que podrías cubrirme. Dando una sonrisa angelical, la profesora pidió amablemente e Issei simplemente pudo rodar los ojos con fastidio. ¿Lo tenías todo planeado? ¿Verdad? Él acusó lentamente, y si la sonrisa que Rosueise le dio era un indicativo de que estaba en lo correcto, ciertamente ella no lo demostró. Ya que tan pronto como esas palabras salieron de su boca, la mujer lo soltó y le dio un maletín, con lo que muy probablemente era todo el material didáctico que él tendría que impartir por el resto del día. Nos vemos, Yodo-kun. Es un alivio que siempre pueda contar contigo. Sin esperar a que el chico le diera una respuesta, Rosueise se empezó a alejar del castaño, todo sin notar cómo la sonrisa perfecta de Issei desaparecía por unos momentos, antes de que volviera a estar en su rostro, como si nunca se hubiera ido. Con la campana sonando y el ruido familiar de sillas siendo movidas, Issei supo de inmediato que la hora del almuerzo había llegado. Como de costumbre, tomó su maleta y de ella sacó un bento que su madre le había preparado. Abriéndolo lentamente, tuvo que contener una sonrisa genuina, cuando los olores de la carne entraron en sus fosas nasales, haciéndolo babear levemente por lo bien que olía. Itadakimasu. No perdiendo el más mínimo tiempo, rápidamente estuvo devorando su comida en silencio. Una acción que no tardó más de 10 minutos en terminar. Estoy lleno. Pensando para sí mismo. Issei empezó a guardar sus cubiertos de nueva cuenta en su mochila y una vez hubo terminado, volvió su mirada hacia el salón vacío que tenía delante. Los chicos de primer año habían ido a comer en la cafetería, por lo que tenía el resto del tiempo para sí mismo hasta que el descanso terminara. Lo que daría por hablar con alguien. Enviando rápidamente ese pensamiento al fondo de su mente. Issei tuvo que desviar su atención hacia otra parte. Sacó su celular rápidamente, y leyó la primera noticia que apareció en la pantalla. La nueva líder del Vaticano, Griselda IV, junto a su mano derecha Irina Shidou, inauguran la primera escuela santa en Estados Unidos, como parte del programa Una Nueva Esperanza. ¿Irina Shidou? Como si algo hubiera hecho clic en su mente. El recuerdo de un niño pequeño llegó a su cabeza, y los ojos de Issei se abrieron con incredulidad. ¿Esta chica es mi amigo de la infancia? Él no pudo evitar decir, mientras se daba cuenta del asombroso parecido con el chico con el que solía jugar cuando era un niño. ¿Esto no puede estar bien? ¿O sí?
No queriendo quedarse con la duda, rápidamente reenvió el enlace de la noticia a su madre, en un intento de confirmar sus sospechas. ¡Oh, qué linda! La pequeña Irina está cumpliendo sus sueños. Había sido el mensaje que recibió de su madre minutos después, e Issei rápidamente se encontró sintiéndose como un idiota. ¿Cómo había sido posible confundir a una chica con un niño? No importaba cuánto lo pensara, él no podía encontrar la respuesta a esa pregunta, y mientras más le daba vueltas a esa cuestión, más se sentía como un idiota. Pero si ella está trabajando para el Vaticano, eso significa que ella es una exorcista. Como si el pensamiento hubiera sido un balde de agua fría, derramándose sobre su cuerpo, el estado de ánimo de Issei se agrió. Cualquier rastro de felicidad que pudo haber estado mostrando se apagó, mientras una mirada melancólica y triste aparecía sobre su rostro. No más. Cerrando su celular, Issei lo volvió a guardar en su bolsillo, y se dejó caer en la silla del profesor, en la que había estado sentado durante las últimas 4 horas. Dio un leve suspiro intentando calmarse, y no pudo evitar fruncir el ceño, mientras se dejaba caer en su melancolía. ¿Por qué no puedes dejar de meterte conmigo, por solo un segundo, maldito mundo? ¿Por qué no puedes simplemente dejarme olvidar al igual que ellos lo hicieron conmigo? Apretando su puño con fuerza, Issei trató de controlar la rabia y frustración que sintió en su pecho. Se había vuelto común lidiar con este tipo de emociones en los últimos 6 meses, y este brote de sentimientos sería fácilmente suprimido al igual que muchos otros antes que él. Cálmate, cálmate, cálmate. Poniendo su mano sobre su pecho, Issei se empezó a calmar. Sus emociones se empezaron a enfriar y su rostro rápidamente quedó sin ninguna emoción. Esto es malo. Quede en blanco y esta no es una imagen que pueda mostrar. Poniendo su mano sobre su rostro, Issei empezó a hacer gestos con su boca hasta que encontró lo que estaba buscando. Perfecto. Retirando su mano de su rostro, la expresión de Issei pudo ser visible a simple vista, y en donde antes no había habido nada más que una expresión carente de vida. Ahora estaba una hermosa sonrisa. Una expresión llena de amabilidad y alegría. La misma expresión que había estado usando durante los últimos 6 meses, había vuelto a estar presente en su rostro, y finalmente Issei pudo estar tranquilo. Su yo perfecto y alegre había vuelto a estar a cargo. Y lo estaría, al menos hasta que llegara al oscuro y vacío espacio que era su habitación. Inframundo. ¿Cuántas veces más tendremos que tener esta discusión, Serafal? Llevándose los dedos al puente de su nariz, Sirchev cuestionó, su mirada mostrando la irritación que recorría su cuerpo. Las necesarias hasta que aceptes aprobar un juicio para Uchiha Sasuke. La joven Mao de brillante cabello negro dijo en un tono frío, y Sirchev simplemente se recostó sobre su silla. ¿Por qué no puedes dejar ese tema por la paz? Ya te lo he dicho varias veces, ese bastardo no merece ningún juicio. Sus crímenes ya se han probado y es por eso que está recibiendo su castigo en las celdas negras. El Mao Lucifer respondió, una mueca de disgusto apareciendo en su rostro. Eso no está bien. Sin dudar un solo segundo en su afirmación, Serafal declaró, su mirada nunca demostrando ningún tipo de emoción. Serafal. ¿Por qué no lo dejas de una vez? Has estado atacando mis decisiones y las de Ajuka desde que capturamos a este bastardo. No entiendo por qué estás tan en contra de nuestras acciones cuando ya hemos hecho este mismo procedimiento con muchos otros criminales antes que él. Señalando su punto, Sirchev miró directamente a Serafal, una ceja levantada mientras una pregunta surgía en su mente. ¿O acaso será que tienes alguna relación con este criminal? Digo. Nunca antes te habías opuesto a este proceso, y aquí estás, durante los últimos 6 meses, luchando a capa y espada por la autorización de un juicio de un criminal, que el propio Consejo Demoníaco, ya dictaminó como un peligro para la seguridad del infierno. Puedo sonar paranoico, pero dado que lo encontramos en la ciudad de Kuo, y que ha tenido relación con tu hermana, mi sospecha me lleva a creer que tu relación con este caso es más personal de lo que quieres dar a entender. Afilando su mirada, Sirchev acusó, sus palabras respaldadas por el aura de poder que se alzaba detrás de él. No me amenaces. Incrementando violentamente su aura de poder, Serafal miró directamente a los ojos del Satán carmesí. Mi interés en este caso es puramente diplomático. Digo. Tenemos a un ángel retenido que la primera vez que se presentó ante nosotros, declaró su alineación con el cielo, y posteriormente después de su captura ya siendo un ángel caído, fue privado de su libertad sin un juicio justo, sin ninguna posibilidad de encontrarse con el líder de su facción, que si no lo recuerdas es el amigo al que muy groseramente has estado ignorando en los últimos meses.
No sé tú cómo veas este problema político, pero lo que estás haciendo al mantener a una persona tan influyente en dos facciones, es algo que nos va a morder en el culo tarde o temprano, y que incluso podría llegar a una nueva guerra de facciones, y todo por su maldita culpa y su absurdo ego. Escupiendo su declaración con tanto veneno que hizo que sus ojos brillaran de color morado por un momento, Serafal se dio media vuelta, su aura amenazante congelando la habitación. Sabes que yo y Ajuka nunca aceptaremos un juicio para ese bastardo, ¿verdad? Sirchev dijo, su voz sonando divertida. Lo sé perfectamente, pero eso no impedirá que consiga lo que quiero, y te juro que esto no se quedará así. Tal vez tú no puedas ver el peligro en que nos pones al comportarte como un maldito niño, pero Falbion y yo sí lo hacemos, y haremos todo lo posible para ir en tu contra aun cuando eso signifique que nuestra amistad sea rota. Abriendo la puerta enfrente de ella, Serafal salió de la habitación no sin antes dar un portazo a la puerta, que casi se rompe por la fuerza dada detrás de ella. Maldición. Golpeando su puño en su escritorio, Sirchev dejó salir su frustración. Los últimos meses habían sido un dolor en el culo, y la presencia de Serafal en su oficina, solo había sido un recordatorio del problema en que se había metido. Maldito bastardo. Todo esto es tu culpa. No pudiendo contener más su enojo. El poder de la destrucción empezó a fluir en el aire, agrietando todo el espacio a su alrededor. Lo que comenzó como una búsqueda para poder capturar al criminal humano conocido como Itachi, se había convertido rápidamente en una guerra política. Los ángeles estaban furiosos, incluso cuando su miembro capturado ya no pertenecía a su facción. Del mismo modo, Azazel y Grigori estaban presionando para la liberación de Sasuke, el verdadero nombre del criminal que los había humillado en el inframundo. Y sobre todo la gota que colmó el vaso, fue la insaciable rebelión que sus amigas tenían en contra de él. Falbion y Serafal habían sido el tercer frente que había estado atacando su autoridad y gobierno en los últimos meses, y él y Ajuka no podían hacer nada para detenerlas. Ya estaban lidiando con las sanciones territoriales que los ángeles y las iglesias habían puesto en el mundo humano, y si eso no fuera suficiente, Azazel lo había atacado con todo en el infierno en el momento en que decidió cortar cualquier comunicación con su viejo amigo. Una decisión que pensó que era inteligente se había convertido en la soga que lo estaba sumergiendo cada vez más bajo, mientras los constantes disturbios alrededor del infierno se hacían más constantes, influenciados claramente por Grigori pero sin ninguna prueba para tomar acción directamente. Mierda. Volviendo a maldecir, los ojos del Satán carmesí se llenaron de rabia, sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Pero se negaba a hacerlo con todo su ser. Uchiha Sasuke era su prisionero. Era su juguete de tortura y nadie se lo iba a quitar. No hasta que él y Ajuka le hubieran sacado la ubicación de la base principal de Akatsuki. La organización criminal a la que él sabía que este joven pertenecía y que se había llevado a su hermana. Es hora del juego, ¿no crees? Pensando para sí mismo. Una sonrisa sádica apareció en su rostro y el Mahou se levantó de su asiento. Su estrés y furia habían alcanzado el límite, y tenía el juguete perfecto para poder descargar todo lo que estaba sintiendo. Empezando a caminar hacia la puerta. La mirada en el rostro del Mahou se oscureció mientras contemplaba qué nueva forma de tortura practicaría en el ángel caído. Tal vez lo queme con mi poder. No. Eso sería muy cliché. Aunque podría devolverle una de tantas que me hizo durante nuestro enfrentamiento. Sonriendo aún más, Sirchev recordó la batalla que había tenido con el joven meses atrás, y no pudo evitar sonreír como un loco, cuando toda la humillación que el chico le había hecho volvió a su mente, como una forma de inspiración para poder devolver cada cosa que el bastardo le había hecho. Vamos a jugar. Decidiéndose mentalmente por una opción, el Mahou cerró la puerta detrás de él, un círculo mágico apareciendo en sus pies. Celdas negras. Con un rápido susurro, el círculo mágico brilló por completo y la figura del Mahou desapareció de la habitación. Sentirse desorientado y somnoliento, después de haber sido ahogado durante más de media hora, no fue algo nuevo para la rutina cotidiana de Uchiha Sasuke. Su vida durante los últimos 6 meses había sido algo interesante si se le podía llamar de alguna manera. Su día comenzaba con una paliza que lo llevaría al borde de la muerte, antes de ser sanado a su estado original para que la paliza pudiera volver a comenzar. Una actividad que duraba 1 hora, en la cual quienes fueran los que estaban encargados de golpearlo, disfrutaban su labor y descargaban todas las frustraciones que los estúpidos pudieran experimentar. Idiotas. Él no pudo evitar pensar, mientras su mente seguía recapitulando las actividades a las que era sometido diariamente.
Después, era alimentado con migajas de pan y agua de excusado, una comida que disfrutaba particularmente cuando convertía la basura que le daban en una gran pieza de pan acompañada con el vino más sabroso que alguna vez pudo probar. Las ventajas de tener poder divino y estarlo usando continuamente, se dijo él, mientras su estómago volvía a gruñir al recordar el sabor de su comida. Odio ser alimentado una vez al día. Él volvió a pensar mientras el techo encima de él se empezaba a llenar de agua. Oh cierto. El ahogamiento constante vuelve a empezar. Sonriendo por lo bajo, Uchiha Sasuke se preparó para la agonía que vendría cuando su habitación estuviera llena de agua y sintiera como su cuerpo se quedaba sin aire. Agagagagagagaga. Como era costumbre, el líquido de H2O entró por su nariz y boca y empezó a ahogarlo por minutos, como una forma de ablandarlo para que él quiera hablar, cuando el posterior torturador entrara en la habitación. ¡Cuaf! Después de lo que se sintió como una eternidad, el agua finalmente se vació de la habitación y un empapado Uchiha se levantó con dificultad del suelo y se recargó contra la pared tosiendo violentamente. Odio esto. Él murmuró con molestia mientras se calmaba finalmente. El aire estaba volviendo a fluir con naturalidad por su cuerpo y ahora podría comenzar con la siguiente actividad que a él tanto le encantaba repasar. Iganami. Cerrando sus ojos tan pronto como la palabra dejó sus labios, el joven pelinegro se empezó a concentrar. Su mente se empezó a enfocar en un punto fijo en su pecho, y las energías que fluctuaban dispersas por su cuerpo se empezaron a moldear lentamente, alrededor de su corazón. Imanaji. Con un susurro silencioso, las energías de diferentes naturalezas que giraban alrededor del corazón del pelinegro se empezaron a mezclar, se empezaron a juntar, y donde antes había habido diferentes colores por cada energía, ahora solo existía una sustancia de color plateado, una energía que representaba el pináculo del potencial de Uchiha Sasuke. El primer paso en su camino para convertirse en un dios. Un paso que Uzumaki Naruto había dado miles de años atrás, y que ahora, su amigo y rival estaba por comenzar. Kai. Como si esa simple palabra hubiera detenido todo el proceso de mezcla, la sustancia plateada se dividió nuevamente en diferentes colores, provocando que el chico abriera los ojos lentamente y no pudiera evitar suspirar. Estaba cerca, él lo podía sentir. Su energía estaba llegando a un balance perfecto, y podía especular que recuperaría el control de su poder en al menos 2 meses más. Sonriendo lentamente, Sasuke no pudo evitar alegrarse mientras las implicaciones de su declaración llegaban a su mente. Solo 2 meses más y él podría escapar de este maldito lugar. 2 meses más y podría volver a su hogar. 2 meses más y todo esto finalmente terminaría. Akofki, soltando un quejido lastimero, Sasuke se regañó mentalmente mientras sentía como su cuerpo se recuperaba de la descarga que le acababan de dar. Estúpido Sasuke, no puedes usar chakra. Ya deberías saberlo. Volviéndose a decir mentalmente, la cabeza de Uchiha se recargó contra la pared, mientras volvía a recapitular los sucesos que ocurrían diariamente. ¿Dónde me quedé? Ah, cierto, el torturador. Como si ese solo pensamiento lo hubiera llamado. Un círculo mágico de color rojo apareció en la habitación y de él, el Mahou Lucifer apareció luciendo una mirada sádica en su rostro. Hola, rojizo, ¿qué tenemos para hoy? No pudiendo contenerse, Sasuke se burló mientras miraba directamente la figura imponente del Mahou carmesí. ¡Crack! Una patada en su rostro y el sonido de algo rompiéndose, fue la respuesta que el Mahou le dio a su comentario, mientras el cuerpo de Sasuke impactaba contra la pared. No hables a menos que te lo diga, basura angelical. Caminando hacia el cuerpo caído de Sasuke, el Mahou lo tomó del cuello y miró con asco la sonrisa arrogante que el joven le estaba dando. Qué tierno, ¿me tienes asco solo porque no me dobló, o tiemblo de miedo ante ti? Es dulce de tu parte seguir creyendo que me podrás doblegar. Burlándose nuevamente, Sasuke dijo solo para recibir un golpe en su estómago que le hizo vomitar sangre. Cierra tu maldita boca, es un fastidio tener que escuchar tus intentos lastimeros de entrar en mi mente. Ambos sabemos que no funcionan, así que haznos un favor y ca. Deteniendo sus palabras en seco, el Mahou se envolvió en un aura de poder de la destrucción y enterró la cabeza de Sasuke en la pared detrás de él. ¿Cómo te atreves a escupirme la cara, maldito bastardo? Golpeando una y otra vez la cabeza del joven contra la pared, Sirchet se empezó a reír fuertemente mientras la sangre seguía salpicando de un lado a otro. ¿Te gustó eso? El Mahou preguntó en un tono divertido, mientras arrojaba el cuerpo sangrante de Sasuke contra otra pared. Lo suficientemente agradable como lo es follar a tu esposa. Sasuke respondió, su tono juguetón sin importar que su cara estuviera destrozada. Eres un maldito bastardo. Quería hablar civilizadamente este día contigo.
Pero me has cabreado, así que voy a pasar las próximas 2 horas torturándote como yo quiera, y nadie te va a salvar de mi ira. Envolviéndose en su capa de poder de la destrucción, Sirchet lo empezó a manipular y moldear en pequeñas agujas, que hizo flotar alrededor de su cuerpo, una sonrisa sádica, nunca abandonando su expresión facial. Para con la mierda de niño bueno. Tú y yo sabemos que nunca hablarías civilizadamente. Después de todo, me odias a más no poder y crees que yo sé dónde Akatsuki tiene a tu hermana. Callarse la boca. Sin permitir que Sasuke dijera una palabra más, Sirchet arremetió con su poder y empezó a pinchar el cuerpo de Sasuke con sus agujas de poder de la destrucción. La técnica consistía en destruir las células del cuerpo lentamente, e irlas reconstruyendo al instante, usando la propia inercia de la destrucción. Una habilidad que desafiaba las leyes del mundo, al usar la propia energía de la destrucción para crear la creación. Un hecho que no debería ser posible, y que aún así lo hacía, gracias a que Dios ya no estaba en este mundo. Las leyes que él había creado tiempo atrás, se estaban debilitando cada vez más, lo que hacía posible que cosas como estas pudieran suceder. ¡Ak! Gritando incontrolablemente por el dolor. Sasuke tuvo que concentrar toda su voluntad para fortalecer su mente. Este dolor era mucho más de lo que alguna vez experimentó en su vida, pero no sería vencido. Él era un shinobi ante todo, y aunque ahora estaba lejos de su antiguo yo, ya no necesitaba ser el que alguna vez fue. Él era Uchiha Sasuke, un ángel caído que estaba comenzando el camino de la divinidad, y aunque estuviera atrapado en este momento, sabía perfectamente que el momento de su liberación estaba a punto de llegar. Solamente tenía que esperar y todo finalmente podría volver a comenzar. Cuando saliera de este lugar, las cosas cambiarían, el mundo se transformaría y él estaría en el centro de todo, porque ya no habría nadie que lo pudiera detener. El tiempo de ser el personaje secundario había acabado. Y en solo 4 meses el mundo conocería su existencia. ¿Para bien o para mal? Ciertamente no lo sabía. Pero sus planes habían empezado a formarse y ahora solo tenía que esperar. Estoy en casa. Cerrando la puerta detrás de él. Issei entró en la cocina, por algún motivo que no pudo entender, las luces estaban apagadas. «Mamá. Papá». Él preguntó al aire, pero no recibió respuesta. Sin embargo, antes de que pudiera volver a decir algo más, las luces se encendieron de golpe y él tuvo que contener un jadeo cuando sus padres lo abrazaron por su espalda. «Feliz cumpleaños, Issei». Ambos dijeron a la vez mientras abrazaban a su hijo con tanto amor que Issei apenas pudo respirar. «No tenían que hacer esto, lo saben, ¿verdad?», él dijo en un tono suave, y su padre simplemente le palmeó el hombro. «Tonterías. Eres nuestro hijo y hoy es tu cumpleaños, así que era lo menos que podíamos hacer». Sonriendo ampliamente, el padre de Issei caminó hacia la nevera y sacó un pastel rojo. «Mira que te compro tu madre, Issei». Mostrando el pastel para que su hijo lo pudiera apreciar. El patriarca Yodo lo puso sobre la mesa, mientras su esposa hacía que Issei se sentara en la silla para quedar de frente con el pastel. «Di whisky». La madre de Issei dijo con una sonrisa, mientras sacaba una pequeña cámara digital. «Espera, mamá, no estoy». Sin detenerse por las súplicas de su hijo, la matriarca Yodo tomó una fotografía provocando que Issei se palmeara la cara. «Mamá. Ni siquiera estamos juntos en esa foto. ¿Por qué tomarías algo así?». Issei cuestionó, su voz baja mientras trataba de adaptarse a la situación actual. «No hay razón, simplemente quería tomar una foto. Y ahora que lo hice, podemos comenzar». Acercándose hacia su hijo, la madre de Issei tomó la mano de su esposo y ambos empezaron a cantar. Todo mientras el castaño se quedaba allí inmóvil, no sabiendo cómo reaccionar. No lo malentiendan, no era que Issei no disfrutara de estos pequeños detalles, simplemente en su estado mental actual, el sentir tanto cariño y amor por sus padres de una manera imprevista, fue algo que lo desconcertó más de lo que pudo imaginar. Se sentía tranquilo, se sentía amado, se sentía feliz. Y eso fue algo que dolió sentir después de tantos meses de miseria y agonía silenciosa que había tenido que soportar. «Gracias». No pudiendo contener la más leve chispa de emoción, pequeñas lágrimas empezaron a brotar y caer por sus mejillas. Issei. Notando el cambio en su hijo. Ambos padres rápidamente abrazaron al muchacho, pensando que tal muestra de actitud se debía a la felicidad que el niño estaba sintiendo. «No tienes que agradecer, Issei». Su padre dijo, mientras ponía una mano firme sobre su hombro. «Tu padre tiene razón, Issei, esto no es motivo de agradecimiento, es simplemente algo natural para nosotros porque somos tu familia». Terminando sus palabras, ambos padres abrazaron con más fuerza a su hijo. Ellos no lo sabían, pero para Issei esas palabras y ese afecto que le estaban mostrando
Era algo que había anhelado recibir desde que se despertó solo en la sala del consejo estudiantil 6 meses atrás. Tal vez los motivos del abrazo no fueran los que él quería, pero era algo que él apreciaba y que ahora que sus padres se lo estaban dando, podía simplemente perderse en la sensación, y olvidar completamente el dolor latente que su corazón tenía, desde aquel día en que todo su mundo cambió. El momento en donde todo lo que había dado por sentado simplemente desapareció. Lo voy a matar. Golpeando con fuerza el pilar frente a ella. Serafal Leviatán soltó su frustración mientras repetía su andar de golpes contra el pilar de práctica. Necesitas calmarte, Será. Tu poder se está desbordando y no creo que quieras que las fuerzas especiales del inframundo aparezcan en este lugar y nos capturen a todos. Señalando con aburrimiento, Azazel se dejó caer en el sofá a unos cuantos metros lejos de la Mau. Bien. Dando un último golpe que destruyó en 1000 pedazos el pilar, Serafal se acercó hacia el asiento libre enfrente de Azazel. Lo miró por unos momentos y finalmente después de unos segundos se dejó caer y se acomodó. ¿Cómo está yendo la movilización de armas hacia los barrios rojos del infierno? Ella preguntó, su voz no mostrando ninguna pizca de culpa. Perfectamente, mi vanguardia de ángeles caídos han estado llevando comida y armas a los distritos más afectados del inframundo. Y han estado dando pequeñas sugerencias sobre los culpables de su situación actual. Sonriendo ampliamente ante las palabras de Azazel, Serafal cogió una paleta de su bolsillo y la empezó a comer lentamente. Sigue así. Las revueltas alrededor del inframundo están causando que los recursos militares sean movidos de la capital, lo que la hace más vulnerable ante una invasión. Mordiendo su paleta, Serafal la siguió degustando ante la mirada analítica de Azazel. ¿Sabes? Me sorprende que no estés mostrando ninguna emoción ante la posibilidad de asediar la capital del inframundo. Digo, has trabajado la mayor parte de tu vida en ese lugar y si en dado caso decidimos atacar, no hay garantía de que no haya bajas civiles. Azazel dijo, su rostro no mostrando la más mínima emoción. Te voy a detener allí, Azazel, sé lo que estás intentando averiguar, y para no hacer esto tan largo te voy a decir las cosas directamente. En estos momentos, mi única prioridad es el bienestar de Sona y Sasuke mismo. Todo lo demás me es irrelevante. Aunque eso no significa que mis valores se hayan torcido. Simplemente las cosas han cambiado y estoy viendo el panorama desde un ángulo diferente. ¿Y cuál sería ese ángulo? Levantando una ceja con curiosidad, Azazel cuestionó interrumpiendo la diatriba de su amiga. Un ángulo militar. El punto de vista de una comandante de guerra, que no dudará en sacrificar vidas por el bien mayor. Y eso es justo lo que estoy haciendo en este momento. El plan de 3 frentes fue mi idea y fue diseñado para acorralar a nuestros enemigos. Moviendo su mano sobre la mesa de centro, un panel holográfico apareció en el aire y Serafal empezó a enumerar cada parte de su plan. La fase 1 se cumplió en diciembre. Tardamos un mes en juntar nuestras fuerzas y coordinarlas a todas bajo un mismo enfoque. La Alianza de las 3 Coronas. Fue así como la llamamos. Una táctica de captura y conquista en ambos mundos. La Iglesia y los ángeles fueron vitales para el mundo humano y nosotros fuimos el golpe que terminó de aislar al inframundo. La fase 2, también llamada como el Abismo del Rey. Es en la que estamos ahora. Con los esfuerzos de la parte 1 de nuestro plan, hemos reducido la influencia demoníaca en el mundo humano. Retirando cualquier intento de tomar territorios bajo el control de alguna de las familias de los 72 pilares. Lo que ha reducido gradualmente el ingreso monetario que el inframundo tanto necesita para cubrir los gastos de una nación, lo que inevitablemente los va a llevar a una crisis económica. Normalmente, eso hubiera tomado años, e incluso décadas, pero gracias a los demonios rebeldes que hemos reclutado y a tus esfuerzos de discordia. El inframundo está librando revueltas constantemente que están encendiendo la llama de una revolución, de una guerra civil de la que el inframundo no se podrá recuperar mientras nosotros estemos atacando. Y por último, pero no menos importante, está la última fase. La fase 3, también llamada la Orden 666. Un comando que se dará en un momento dado, cuando todos nuestros preparativos estén listos, y todo lo que hemos estado planeando pueda comenzar. Terminando su diatriba, Serafal empezó a sonreír, y Azazel se encontró echando la cabeza para atrás. Un rastro de miedo adornando su rostro. Créeme que si no lo supiera mejor, pensaría que tú eres la líder de Akatsuki. Azazel se burló, y Serafal no pudo evitar sonreír divertida. Hablando de nuestra líder, ¿aún no ha regresado de Asgard? Ella preguntó, su rostro mostrando molestia al hablar de aquel lugar.
aún no lo ha hecho, sigue tratando de encontrar una manera de neutralizar el Bifrost, para evitar que sucedan incursiones sorpresas, como las que Sasuke pudo experimentar al momento de su captura. Respondiendo simplemente, Azazel tuvo que levantarse de su asiento, justo a tiempo para evitar que su trasero se congelara, al igual que el mueble en el que había estado sentado. Esos malditos asgardianos, todo es su culpa. Si no fuera por ellos, Sasuke no hubiera sido capturado. Mordiendo fuertemente, el poder de Serafal se empezó a incrementar. Sin embargo, antes de que pudiera congelar toda la habitación, sus ojos se pusieron en blanco, cuando fue víctima de la poderosa autoridad del gobernante, que Azazel le dirigió directamente. Yare, Yare. Masajeando su sien con cansancio, Azazel se inclinó levemente y tomó entre sus brazos el pequeño cuerpo de la Mao inconsciente. En circunstancias normales, su autoridad del gobernante no hubiera sido capaz de dejar fuera de combate a su amiga. Sin embargo, en su estado alterado y emocional, las defensas de la Mao se debilitaron considerablemente, y fue gracias a ese hecho que él pudo actuar. ¿Qué haré contigo? Suspirando con cansancio, Azazel miró a su alrededor, el hielo cubriendo la habitación, lo que lo dejó observando una vez más el poder que Serafal tenía. Antes, ella había sido poderosa. Sin embargo, desde que Sasuke había sido encerrado, el poder de hielo de su amiga había estado aumentando gradualmente, y ahora incluso en su forma sellada, su hielo era capaz de congelarlo incluso a él, lo que lo dejaba preguntándose, ¿qué tan fuerte sería su amiga cuando liberara su verdadero poder? Será mejor que no piense en eso. Desviando su atención de ese tema, la mente de Azazel se dirigió hacia un joven de cabellera castaña, que había dejado en la ciudad de Kuo. Tal vez, ¿debería visitarlo? Él se preguntó brevemente, pero rápidamente descartó esa idea. No podía verlo en este momento. Su presencia alertaría a Sir Chet de su movimiento en la ciudad de Kuo, y arrastraría a su protegido a un conflicto que no era suyo, y eso era algo que él no quería hacer. Issei había perdido a su rival, a su amigo, la persona que entendió su carga y que estuvo con él durante más de medio año. El chico debía estar pasando por una etapa de miseria y tristeza, por la muerte de Bali y el posterior abandono que su amada le había dado. Sí. Alejarse de Issei era lo mejor por ahora. El niño ya debería estar sufriendo lo suficiente y no quería cargarlo con nada más. Él se merecía la tranquilidad que siempre había querido, y ahora que no tenía nada que lo atara al mundo sobrenatural, Azazel no sería la persona que lo arrastraría de regreso, a un conflicto que arruinaría su vida una vez más. No acercarse a Issei, era lo mejor. Podría extrañar al chico, pero mientras más lejos estuviera de él, mayor era la posibilidad de que su vida nunca volviera a cambiar, y eso era algo por lo que Azazel estaba dispuesto a apostar. Al menos, hasta que todo hubiera terminado. Hasta que esta guerra de 3 frentes se hubiera acabado. Pero mientras eso no sucediera, él no volvería a la ciudad de Kuo. Él no volvería a ver a su alumno. No hasta que todo estuviera bien y nada de lo que hiciera perjudicara a Issei. Eso lo podía prometer. Y él nunca rompía una promesa. Después de haber pasado más de 2 horas junto a sus padres disfrutando de su tiempo de calidad, Issei subió a su habitación mientras sus padres hacían lo mismo. Se despidió de ellos con un abrazo y les deseó las buenas noches. Una vez hecho eso, el castaño subió a su habitación y cerró la puerta detrás de él, volviendo a estar completamente solo. Volví. Él mencionó en un susurro, y el familiar silencio de su alcoba fue la única respuesta que él recibió. Encogiéndose de hombros como de costumbre, empezó a quitarse el uniforme de la academia y se quedó únicamente en ropa interior. Debería darme un baño. Issei pensó para sí mismo, mientras se dirigía hacia su armario. Sin embargo, su caminar fue detenido cuando notó su reflejo en el espejo, que su armario tenía para ofrecer. A primera vista, no había ningún cambio físico que se pudiera apreciar en el castaño. Sin embargo, para aquellos que estuvieran familiarizados con el último acontecimiento en la ciudad de Kuo, sabían que había algo muy malo en el cuerpo del chico. Su brazo izquierdo estaba de regreso, y eso era algo que no era posible. Azazel le había inculcado las capacidades de la tecnología que cada facción tenía en su poder durante su entrenamiento, y ninguna era capaz de regenerar un brazo como si nunca hubiera sido perdido en primer lugar. Haciendo una mueca ante ese pensamiento, Issei se pasó un dedo por su brazo izquierdo usando su mano derecha, y como de costumbre, se sintió raro tocar ese brazo. Era como si no fuera parte de él. Como si no le perteneciera, y eso hizo que él se sintiera más incómodo. Debería simplemente ducharme. No viendo la necesidad de perder más tiempo, Issei se apartó de su reflejo, y cogió la primera ropa que encontró a la mano y se dirigió hacia la ducha.
Una vez allí, el chico abrió el grifo y se introdujo en el chorro frío después de quitarse la ropa. Y cuando el familiar toque helado del agua tocó su piel, la mente del castaño finalmente pudo relajarse por primera vez ese día. Finalmente estaba solo, lejos de ojos curiosos y podía soltar la máscara que ocultaba todo el dolor que estaba sintiendo. Necesito calmarme. Sintiendo un burbujeo de emoción en su corazón, la mano de Issei voló hacia su pecho. Su mente le estaba recordando el familiar toque del abrazo que sus padres le habían dado, y sus sentimientos fluctuantes estaban queriendo salir de la jaula en la que los había encerrado. Se van a quedar allí, no van a salir. Él se volvió a decir mentalmente, mientras sentía como las lágrimas amenazaban con caer por sus mejillas. No podía dejarlos salir. Ya había trabajado duro para enterrar el dolor que sentía. No podía romperse por simplemente haber recibido un abrazo. Él era más fuerte que esto, él era mucho. Pero, mucho más fuerte. Empezando a sollozar, Issei recargó su frente contra la pared, mientras su mano se apretaba en su pecho. No hay dolor, no estoy dolido, no estoy solo. Una y otra vez, Issei trató de calmarse, pero los recuerdos de aquel día volvían a él uno tras otro. La muerte de Bali enfrente de él. El despertarse solo en la sala del consejo estudiantil, sin memoria de lo que había pasado después de que Bali murió, con una nota de Sona que comunicaba que su estadía en Kuo había llegado a su fin. La pérdida de sus poderes, y la incapacidad para hablar con su compañero dragón. Todo esto seguido de las semanas que pasó tratando de resolver lo que había sucedido, mientras se culpaba por la muerte de su amigo, volvieron a él con fuerza, provocando que su mente le recordara que todos lo habían abandonado, y que no tenía a nadie con quien hablar de lo que estaba pasando. Ni siquiera su mentor se había comunicado, y no tenía la menor idea de lo que le había sucedido a Sasuke. Su edificio estaba destruido y nadie tenía idea de lo que sucedió en ese lugar. Lo había comprobado tan pronto como leyó la nota de Sona, y fue allí donde todo empezó a ir mal. Sin nadie con quien hablar, se había dejado vencer por la depresión y la culpa, y su mente había empezado a fragmentarse como una forma de protegerse a sí mismo. Podría ser débil de su parte, pero fue algo que él sintió que necesitó. Fue así como nació su máscara. Una máscara diseñada para ocultar su miseria de los demás, y actuar como el chico perfecto, que podría vivir una vida normal sin importar el dolor por el que pudiera pasar. Inhalando fuertemente, Issei se obligó a detener sus emociones. No era bueno dejarse vencer por ellas, y si quería que las cosas siguieran tan bien como iban, necesitaba calmarse. Necesitaba ser capaz de mantener sus emociones bajo control. Decidiéndose finalmente, Issei apretó sus puños, un hábito que había desarrollado como una forma de regular su emoción. Necesito salir a dar una vuelta. Mi mente necesita un respiro lejos de aquí. Planeando su curso de acción, Issei salió de la ducha, después de terminar todo el proceso de limpieza, y se vistió con una ropa casual. Pensó en llevarse su celular, pero al final decidió dejarlo aquí. Solo iría a dar una vuelta y no lo necesitaría por un tiempo. Poniéndose la capucha de su sudadera, Issei estaba a punto de salir de su habitación, pero decidió no hacerlo. Usaría la ventana en su lugar, no quería que sus padres se dieran cuenta de que saldría a estas horas de la noche. No quería preocuparlos y por eso se aseguraría de no hacer ruido al salir de aquí. Se acercó a la ventana y la abrió lentamente. Una vez hecho esto, se introdujo por el espacio, y estuvo rápidamente en el techo del porche. Cerró con cuidado la ventana detrás de él, y cuando esto estuvo hecho, Issei saltó hacia el suelo. Podría no tener sus poderes ya, pero su cuerpo seguía siendo el de un dragón, y todo el entrenamiento que había hecho no había sido para nada. Por lo que con una maestría y delicadeza, Issei bajó sin hacer ruido, y una vez estuvo seguro de que nadie lo había escuchado, empezó a caminar. No tenía ningún destino claro, por lo que simplemente caminaría y vería hasta dónde podía llegar. Me alegra ver que tienes tiempo para mi señor importante. Burlándose con una sonrisa. Sona Citri caminó hacia dentro de la habitación, en su mano su habitual juego de ajedrez. No, por favor Sona. No vengas con ese juego aquí otra vez. Entiéndelo de una vez, no soy un buen oponente así que podemos ahorrarnos mi humillación y hablar de una vez. Riser propuso, y Sona simplemente se encogió de hombros en acuerdo. Bien. Pero me debes un helado de la capital, ¿trato? Trato. Solo saca eso de mi vista. Señalando hacia el juego de ajedrez en la mano de la morena, Riser esperó tranquilamente a que la chica lo guardara, y cuando finalmente lo hizo, él se pudo relajar. Bien, con eso fuera del camino me imagino que vienes por lo mismo de todas las semanas, ¿verdad? Apuntando hacia un espejo detrás de él, Riser preguntó, su expresión ya mostrando una sonrisa. Exactamente, así que podrías.
Sin esperar a que Sona terminara de hablar, el espejo detrás de Riser se encendió, y mostró la figura de Issei jugando tranquilamente en uno de los arcades del centro de la ciudad de Kuo. Como puedes ver, Issei está bien, sigue su rutina normal y no toma ningún desvío del que debas preocuparte. Terminando sus palabras, Riser se recostó en su silla y vio con ternura como Sona suspiraba de alivio. Verla mostrar tanta emoción por el castaño, hizo que él mismo se recordara la forma en que veía a su reina. ¿Quieres ir a verlo, verdad? Sin poder contener su pregunta, Riser preguntó, su mente maldiciéndolo por haber preguntado algo que era obvio. Lo hago, más de lo que alguna vez he querido algo. Pero no puedo verlo y tú sabes por qué. Respondiendo fácilmente, Sona Sikri dijo, su expresión mostrando su frustración. Cierto, esa maldita nueva ley del Mao, que prohíbe que cualquier demonio a excepción de las fuerzas militares del infierno deje el inframundo. De hecho, hablando de eso, ¿qué te ha dicho tu hermana sobre tratar de hablar con Sir Chef para que vayas a la ciudad de Kuo? Alzando una ceja con curiosidad, el heredero de la casa Fenex preguntó, provocando un suspiro furioso de la morena. Mi hermana me ha dicho que el Mao Lucifer ha negado todas sus solicitudes, pero yo sé que está mintiendo. La conozco lo suficiente para saber que ni siquiera se ha molestado en preguntarle al maldito siscón de mierda, que nos ha mantenido encerrados en el inframundo por los últimos 6 meses. Mordiendo mordazmente, Sona dejó salir su frustración provocando que Riser se riera levemente. ¿De qué te estás burlando? Sona se quejó en voz alta, y Riser simplemente movió su mano levemente. Es gracioso escucharte maldecir al Mao, así que no me culpes por hallarlo divertido a toda esta situación. TSK, como sea. Chasqueando su lengua con molestia. Sona volvió su mirada hacia una foto a un lado de ella, y la pregunta que surgió en su mente no pudo ser contenida más. ¿Entonces cuándo te vas a casar con Yubeyuna? Ella preguntó lentamente, y el rostro de Riser se puso rojo como un tomate. ¿Qué preguntas me estás haciendo, Sona? ¿No sabes que es de mala educación preguntar ese tipo de cosas? Riser dijo, su nerviosismo apareciendo en todo su esplendor. ¡Au, qué tierno, te pusiste nervioso! Parece que alguien está enamorado. Burlándose directamente, Sona le sacó la lengua a Riser, provocando que éste le devolviera el gesto. Cariño. Sin que ninguno de los dos lo hubiera esperado. La voz de una mujer entró en la habitación, y las miradas de los dos ocupantes viajaron hacia la recién llegada. Amor, ¿qué estás haciendo aquí? Riser fue el primero en hablar, y la mujer recién llegada se acercó hacia su prometido. Tu padre Lord Fenex me pidió que viniera a decirte que las pruebas para usar las Evil Piece están a punto de comenzar. Se requiere tu presencia en la cámara principal. Como si fuera un discurso bien practicado, la mujer declaró, provocando que Riser rodara los ojos. Yubeyuna, ya te he dicho que no tienes que seguir actuando como una de mis siervas. Tú y yo nos vamos a casar en 2 semanas, y no sería bueno que sigas teniendo esa actitud maestro y sirviente, cuando ya no tenemos ese tipo de relación. Como si las palabras de Riser hubieran sido el encendedor de un interruptor, el rostro de Yubeyuna se enrojeció y empezó a ponerse nerviosa. Lo siento, cariño, no volverá a pasar. Tapándose la cara con sus manos. La mujer salió corriendo de la habitación, su rostro más rojo de lo que alguna vez Riser lo había visto. Sona, ¿te parecería si dejamos nuestra charla para después? Como puedes ver, estaré ocupado un tiempo. Levantándose de su asiento, Riser comentó, su tono mostrando la fluidez de un noble. No tienes que preguntarme algo así, sabes que te entiendo. Además tengo curiosidad, ¿de qué Evil Piece está hablando tu prometida? Si ya se había intentado meses atrás renacerte como un demonio. Sona preguntó, su rostro mostrando su curiosidad. Oh, cierto, no te lo dije. Llevándose la mano hacia su cabeza. Riser se la empezó a rascar con nerviosismo antes de hablar. Las Evil Piece de las que habla son un proyecto experimental que un buen amigo mío me envió. Estas piezas no me renacerán como un demonio, ya que eso quedó descartado desde la primera vez que se intentó. En su lugar, simplemente están destinadas a vincularme con un demonio en particular, con el único fin de compartir su esencia. Riser terminó de decir, y Sona rápidamente preguntó su siguiente duda. ¿Compartir su esencia? Ella cuestionó, y Riser rápidamente la iluminó. Como sabes, yo soy prácticamente un humano. Toda mi anatomía es igual a la de ellos, y cualquier rastro de magia o poder demoníaco que pudiera tener desapareció sin dejar rastro. Es por ese motivo que mi padre y madre estuvieron preocupados por mi futuro en cuanto se enteraron de mi situación. No solo por la vida que podría tener en el infierno ahora que no era un demonio, sino por el futuro de la casa Fenex. Como sabes, soy el heredero y sin poder para respaldar mi legítimo reclamo, ellos buscaron la manera de ayudarme.
Lo cual ya sabes que no funcionó. Sin embargo, yo no me rendí y en su lugar decidí hacer algo más. Con esta Seville piece que voy a probar, vincularé la esencia demoníaca de mi futura esposa con mi cuerpo. Lo que me hará recuperar la vitalidad demoníaca, y tener cierto control de magia con el cual poder defenderme. Esto claro, siempre que me encuentre vinculado a un demonio que haya dado su previo consentimiento como lo es mi prometida. Terminando de hablar, Riser se dio media vuelta y empezó a salir de la habitación. Cierra al salir Sona, nos veremos en otro día y te explicaré más a detalle lo que estas piezas hacen si todo sale bien. Dicho eso, me voy, tengo una hermosa mujer con la que encontrarme. Sin esperar a que Sona le pudiera contestar, Riser abandonó la habitación, dejando en completa soledad a la heredera Citri, que envidia, abriendo los ojos como platos al darse cuenta de lo que acababa de pensar. Sona se tapó la boca con ambas manos. ¿Cómo pudo pensar eso? ¿Cómo podía estar celosa del vínculo que Riser y Yubeluna tenían el uno por el otro? ¿Sería acaso que gustaba de Riser? Absolutamente no. Rápidamente su mente destrozó ese pensamiento, nunca en su sano juicio le gustaría ese rubio narcisista. Podría ser su amigo, pero ella no podía tapar todas sus fallas y defectos. Entonces, si esa no fuera la razón, ¿cuál sería? Tan pronto como esa pregunta cruzó su mente, el rostro de cierto chico de cabello castaño apareció en su mente, y una leve lágrima escurrió por su mejilla. Era Issei. Era el vínculo que Riser y Yubeluna compartían lo que la hacía sentir envidia. Ella quería tener eso con Issei. Ella quería estar cerca de su amado tal y como Riser estaba cerca de la suya. No obstante, las cosas eran diferentes. Sus vidas eran muy distintas, y mientras que Riser y Yubeluna estaban bien vistos ante el ojo público demoníaco, ella e Issei no lo estaban de ninguna manera. Issei Yodo estaba clasificado como una posible amenaza para la seguridad del inframundo, si lo que había visto en los archivos de su hermana era un indicativo de ello. Issei. Pronunciando su nombre, Sona volvió su mirada hacia el espejo que brilló levemente, antes de mostrar la figura del castaño jugando un juego de arcade. Si tan solo pudiera verlo un día. Si tan solo la hubieran dejado despedirse de él, las cosas podrían ser diferentes, e Issei no hubiera tenido que cargar con todo el dolor solo, y ella no sería la responsable de romper su corazón. No es mi culpa. Ella se seguía diciendo constantemente, pero en el fondo de su pecho sabía que eso no era verdad. Sí, había sido obligada a abandonar la ciudad con toda su nobleza, pero ella había sido la que escribió la nota que le dejó a su amado, y solo había puesto una simple oración. Ella debió haber escrito más. Debió haberle dicho lo que estaba pasando. Un error que la seguía atormentando hasta el día de hoy. Issei. Volviendo a verle nuevamente, Sona apartó la mirada del espejo, sus lágrimas escapando libremente. Quiero verlo. Ella dijo, su puño apretado por la rabia que estaba sintiendo. Y aún así no puedo ir a donde está él, y explicarle lo que sucedió. Si lo hago, podría ponerlo bajo la atenta mirada del Consejo Demoníaco, algo que debo evitar a toda costa, o podrían reconsiderar su trato, y obligarlo a ser un arma leal, incluso cuando ya no tuviera sus poderes. Carajo. Maldiciendo su situación, Sona golpeó la mesa enfrente de ella. Estaba atrapada entre la espada y la pared. Sus sentimientos eran fuertes, pero su mente lo era más. Sería tan fácil dejarse llevar, que ir al mundo humano y abrazar a Issei. Sin embargo, si lo hacía, todo se arruinaría para su amado, y eso era algo que ella no podía permitir. ¿Qué hacer? Nuevamente ella se hizo esta pregunta. La pregunta que la había atormentado durante tantas noches en los últimos 6 meses. Ir con él o alejarme, 2 caminos que puedo tomar y solo uno que puede asegurar mi felicidad. Mordiendo su labio con fuerza, Sona apretó su corazón. Sabía lo que tenía que hacer, y eso le dolía más de lo que podía soportar. Hice jabaline. Levantó su brazo derecho, y apuntó hacia el espejo enfrente de ella. Dolería lo que estaba por hacer, pero su mente sabía que esto era lo correcto. Cerró sus ojos y dejó que la magia fluyera. Clac. Escuchando como un cristal era roto en 1000 pedazos, Sona abrió lentamente los ojos, y vio el espejo mágico de Riser destruido frente a ella. El espejo había sido lo único que la había mantenido tranquila, sabiendo que Issei estaba bien. Sin él, no podría saber más la condición en que su amado se encontraría. Esto es lo mejor. Ella se dijo, mientras miraba el espejo roto frente a ella. Lo miró por un par de segundos más antes de decidir dejar la habitación. Esto era necesario. Su mente volvió a decirle como una forma de consolarla, pero no importó que tanto tuviera razón, el dolor que estaba sintiendo superaba con creces cualquier racionalidad que pudiera tener. Sin embargo, en lugar de quebrarse, el corazón de Sona se endureció. Ya había tomado una decisión, y no se arrepentiría de lo que había hecho.
No volvería a ver a Issei hasta que esta estúpida ley estuviera fuera, y cuando eso hubiera sucedido, iría al mundo humano, y lo vería una vez más, esta vez de frente, como debió haberlo hecho cuando lo abandonó en la ciudad. No saber de él, ni verlo era su castigo por haber hecho eso, y ahora se aseguraría de estar lista para cuando lo volviera a encarar. No tenía idea cuánto tiempo tomaría, ni en qué circunstancias se volverían a ver. Lo único que sabía, es que lo volvería a ver y esperaría cada momento hasta que ese día llegara. Esta era su prueba, su castigo, y ella lo aceptaría como una forma de pagar su error. El error que sin saberlo, llevaría a Yodo Issei al camino que ella siempre quiso evitar. ¿Por qué estaba aquí? Mirando hacia la fuente en donde todo su mundo comenzó, Issei Yodo no pudo mantener por más tiempo la máscara que había estado sosteniendo. ¿Por qué había vuelto a este lugar, cuando todo lo que lo vinculaba con el mundo sobrenatural había desaparecido de su vida? Volviéndose a preguntar, él empezó a caminar hacia la fuente y se sentó en ella. Estaba vacío. No había nadie alrededor, casi como si todo el mundo quisiera evitar este lugar en especial. ¿Acaso estaría en una barrera? El pensamiento cruzó su mente, y su preocupación estuvo a punto de encenderse, antes de que simplemente la descartara por completo. Nadie lo estaba buscando, él era simplemente un humano normal en estos días. Por lo que la posibilidad de encontrarse con alguien que lo quisiera matar era prácticamente nula. TSK. Extrañamente, dicho pensamiento lo disgustó más de lo que hubiera podido esperar. 7 meses atrás, habría dado todo para tener una vida normal, pero ahora que la tenía, simplemente algo no se sentía bien. No se sentía completo. Se sentía vacío. Era como si algo faltase, y su vida simplemente carecía de sentido. Mirando hacia el cielo estrellado, Issei no pudo reprimirse más, y sintió como su corazón empezó a latir con fuerza. Todo había comenzado en este sitio, su vida había cambiado en este lugar. Dejó atrás la vida de un humano normal, y empezó su viaje para convertirse en un sobreviviente. En un guerrero capaz de enfrentarse a las adversidades que el mundo sobrenatural le lanzó. Una vida llena de emoción, de entrenamiento, de peligro constante que en su momento quiso olvidar, y que ahora su corazón le decía que quería recuperar. ¿Era hipócrita? Muy probablemente lo era, pero no le importaba ser sincero consigo mismo por una vez en tantos meses. Él quería recuperar su poder, quería recuperar a su amigo, quería saber qué fue lo que pasó, después de que Barry hubiera sido asesinado, y la razón del por qué todos lo habían abandonado. Apretando sus puños con fuerza, Issei levantó su brazo izquierdo. Boostergear. Empezando como un leve susurro lastimero, Issei trató de llamar a su poder. Boostergear. Empezando a subir su tono de voz, Issei siguió intentando aparecer su Sacred Gear. Sin embargo, no importó que tanto lo intentó, ni con qué fuerza de voluntad tratara de materializarla. Esta simplemente se negaba a aparecer al igual que sus otros poderes, tal y como había estado pasando desde que despertó después de la batalla contra Kokabiel. Soy un estúpido. No pudiendo evitar arremeter contra él, Issei se maldijo, mientras bajaba su brazo izquierdo. Aquí estaba él, intentando recuperar el poder que había cambiado su vida, sin importarle ni un poco lo que eso conllevaría en su nueva normalidad. Sus padres y personas cercanas a él estarían en peligro. Los demonios callejeros vendrían a la ciudad atraídos por su poder, y dañarían a todos a su paso, y él mismo dejaría de ser normal. Sin Sasuke o ningún demonio a cargo de la ciudad, él se vería obligado a asumir el rol de protector, lo que inevitablemente llevaría a que todo lo que había logrado en estos meses de normalidad fuera tirado a la basura, y eso era algo que él no quería hacer. Sus padres estaban orgullosos de él, toda la Academia Quo lo respetaba y lo admiraba por sus calificaciones, y su vida había cambiado para mejor. Podría no gustarle esta nueva normalidad, pero entendía que todo esto estaba bien. Era un ambiente saludable, un panorama que a futuro le traería una vida llena de paz y tranquilidad, y eso era algo que no podía ignorar. Debía decidir justo aquí, justo en este momento cómo viviría su vida a partir de aquí. Lamentaría su pasado y se aferraría a algo que ya no podía recuperar, o por el contrario, aprendería a soltar y a disfrutar de una vida común y corriente, que le traería un futuro digno y feliz, en donde muy probablemente no tendría que volver a sufrir. Viéndolo así, la decisión era clara en su mente, pero su corazón se rehusaba a aceptarla. No sin luchar. Y así, como las viejas formas de un dragón, Issei luchó contra su corazón. Lo aplastó y lo enterró tal y como había estado rechazando sus emociones. Tal vez no era lo que él deseaba, pero era lo que él necesitaba, y ahora que había hecho eso, era el momento de dejar atrás su pasado. De soltar todo lo que alguna vez pensó que sería su futuro. Ya no más el Sekiryutei de esta generación, ya no más el Emperador Dragón Rojo. Él era, simplemente Issei.
Un dragón sin poder. Un humano normal. Alguien que viviría sabiendo que no pudo cumplir la última promesa que le hizo a su mejor amigo. Un dolor que lo seguiría hasta el resto de sus miserables días. Pero esto estaba bien. Era lo correcto. Y no se arrepentiría de su decisión. No al menos hasta que estuviera en su lecho de muerte. Porque así lo había decidido. Dando una última mirada hacia la fuente en donde todo había comenzado, Issei sonrió amargamente y se dio la vuelta en dirección de la salida. Nunca más volvería a este parque, porque aquí se quedaba todo. Aquí terminaba su antigua vida. Y al salir todo volvería a cambiar. Swift Spear. Incluso cuando sus poderes y sentidos mejorados se habían ido, su instinto siguió siendo el de siempre, y sin dudar un solo segundo, Issei se tiró al piso, lo que provocó que diera varias vueltas, antes de volverse a poner de pie. ¿Quién eres tú? Tan pronto como su postura se recompuso, Issei cuestionó, su mente empezando a buscar cualquier cosa que pudiera usar como arma en los alrededores cerca de él. No esperaba que pudieras esquivar eso. Me habían informado que estabas debilitado. Un error de inteligencia, me temo. Pero nada que cambie el resultado. Saliendo de entre las sombras, la figura de un hombre joven con el cabello corto y de color negro, apareció ante la vista de Issei. El joven llevaba una combinación de un uniforme escolar japonés y de un antiguo atuendo chino. ¿Quién eres tú? Issei volvió a preguntar, y esta vez el joven se inclinó en una reverencia. Llámame Cao Cao. Soy el líder de la facción de los héroes, y he venido aquí con la intención de matarte, Sekiryutei. Respondiendo en un tono neutral, el hombre se presentó, provocando que Issei se pellizcara el puente de la nariz. Yo y mi maldita bocota. No pudiendo evitar maldecirse, Issei maldijo su suerte. Todo había estado marchando normal hasta el día de hoy, y todo se había ido a la mierda tan pronto como decidió no aferrarse a su pasado. Jódete destino. Volviendo a maldecir, esta vez Issei no pudo evitar que una leve sonrisa se formara en sus labios. Sabía que la situación era mala. Estaba desarmado, no tenía poderes y este sujeto era poderoso. No lo había demostrado y ni siquiera podía sentir su poder, pero su instinto le estaba gritando que huyera, que este sujeto lo mataría en un abrir y cerrar de ojos. Y aún así, se estaba emocionando. La sangre del dragón que corría por sus venas clamaba por batalla. Había estado dormida por medio año, y ahora que se enfrentaba a un enemigo poderoso, esta quería luchar. Quería que lo enfrentara de frente, incluso si eso significaba la muerte. ¿Vas a matarme? Pronunciando lo primero que pasó por su cabeza, Issei dijo en un tono burlón. Su mente pensando en una manera de poder pelear, y no ser aniquilado de manera unilateral. De hecho lo hago. Pero ¿no te ves demasiado contento? ¿No deberías estar temiendo por tu vida considerando tu incapacidad para luchar? Cao Cao respondió con su propia pregunta, e Issei simplemente se encogió de hombros. Claro que estoy temiendo por mi vida, simplemente estoy intentando que me des algo con lo que defenderme. Digo, ¿no tienes acaso honor como guerrero? ¿Vienes a matarme cuando soy un enemigo indefenso? ¿Dónde está el honor en todo eso? No viendo la necesidad de mentir, Issei dijo lo que estaba pensando. Podría tener ganas de luchar contra este sujeto, pero su mente calculadora aún permanecía, incluso cuando sus instintos de dragón clamaban por batalla. Cierto. El honor es algo importante que todo guerrero debe tener durante un combate. Puedo estar de acuerdo con eso. Bien, veo que nos entendemos, entonces vas a darme algo con lo que... Sin embargo, esto no es una batalla. Esto es una misión de asesinato, y tú Yodo Issei eres el objetivo. Interrumpiendo las palabras del castaño, Cao Cao respondió con una mirada gélida en su rostro, y con un movimiento de su lanza, que acababa de materializar, Cao Cao apuñaló el estómago de Issei. Bastardo. Sintiendo como las fuerzas lo abandonaban al sentir el agujero en su estómago, por donde la sangre se estaba derramando, Issei Yodo se desplomó en el suelo de espaldas. Lo siento. Eras una amenaza para nosotros, así que decidimos deshacernos de ti. Si deseas guardar algún rencor, entonces odia a Dios que puso el Sacred Gear dentro de ti. La voz de Cao Cao pudo ser escuchada, mientras sus pasos se empezaban a alejar. Al mismo tiempo, los ojos de Issei se estaban poniendo borrosos. El agujero en su estómago debió ser fatal, sin embargo no sentía dolor alguno. Aunque se dio cuenta de que estaba en un estado realmente malo, porque sentía que estaba a punto de perder la conciencia. Maldición, ¿por qué tuve que abrir mi boca? Pensando para sí mismo, Issei se empezó a reír incluso cuando la sangre se escapaba de su boca. Había querido que su vida volviera a estar llena de emoción. Deshacerse de la normalidad, y justo cuando decidió que volver a esa vida no valía la pena, las cosas volvieron a suceder.
Alguien del mundo sobrenatural lo había vuelto a atacar por culpa de lo que tenía dentro de sí. Irónico si lo pensaba, porque esto era lo que Amano Yuma planeaba hacer con él, si Kokabiel no hubiera intervenido. ¡Cuaf! Vomitando más sangre, esta vez la sustancia rojiza cayó sobre su mano, y con las pocas fuerzas que pudo reunir, Issei se miró directamente su palma izquierda. Este sería un buen momento para que aparecieras, Drake. Issei declaró, su voz como un susurro. Drake. Si estás allí. Por favor, ayúdame. Rogando con toda la fuerza que le quedaba, Issei deseó con toda su voluntad que su compañero apareciera, y lo ayudara tal y como lo hizo en aquella dimensión. Sin embargo, Drake no apareció y en su lugar, su cuerpo se empezó a poner frío. ¿Voy a morir aquí? Él se preguntó en voz baja, y un escalofrío recorrió su cuerpo, cuando sintió que el bombeo de su corazón empezaba a fallar. No quiero que esto termine aquí. Hay muchas cosas que quiero cumplir, tengo cosas que ver. Personas a quien encontrar. Respuestas que necesito obtener. Pero no puedo hacer eso si todo termina aquí. Mirando nuevamente hacia su mano izquierda, y la sangre que la cubría por completo, Issei empezó a entrar en trance, muy probablemente por la falta de sangre en su cuerpo. Rojo. La sangre es roja. TS. Rojo, como Drake. TS. Rojo como su cabello. TS. ¿De quién es ese cabello? TS. El recuerdo de una cabellera carmesí y hermosos ojos color zafiro llegó a la mente del castaño, como un recuerdo fugaz, como una vieja memoria de cuando era el pervertido de la Academia de Kuo. Rias Gremory. Como si el nombre de aquella mujer que apareció en sus recuerdos, hubiera completado una secuencia, un círculo color rojo apareció a unos cuantos metros cerca de Issei, y de él, la figura despampanante de una hermosa pelirroja de cabello rojo emergió por completo. Tú eres el que me llamó, ¿cierto? La voz de una mujer que él no reconoció, declaró en un tono neutral. Él no pudo decir quién era, ya que sus ojos estaban borrosos. Parece que te estás muriendo. La figura recién llegada dijo en tono amable, mientras se acercaba más al castaño. Tu herida, parece que algo interesante está ocurriendo. Así que eres tú, es realmente inesperado. Ella se rió como si hubiera encontrado algo divertido en toda esta situación. Si te estás muriendo, entonces voy a cuidar de ti. Tu vida me pertenece, y vivirás para mí. Antes de que Issei pudiera perder la conciencia, el castaño vio el pelo de color rojo carmesí, de la mujer que lo estaba mirando. Nunca podría olvidar ese color, nunca podría olvidar esos ojos. Porque en un momento de su pasado, él estuvo enamorado de esta mujer. La mujer de sus sueños. La princesa de Kuo, Rias Gremory, la mujer que nunca pensó volver a ver. Fin.